Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 43. Espada y alma. Parte 6. Era casi sin precedentes lo enfurecidos que se enfurecían los huecos al ver frente a ellos. Los antiguos Bastolordes en particular estaban enfurecidos, sus poderes se hinchaban incontrolablemente en pilares de color resplandeciente. El tonto que había declarado que los huecos no eran más que máquinas de matar sin sentido, creó quizás el peor concepto erróneo. Los huecos mismos fueron creados a partir de manifestaciones oscuras de apegos persistentes que se encuentran dentro de todas las almas. Eran emociones. Feroz. Leal. Criaturas del instinto. Incapaces de expresar toda la profundidad de su dolor y furia, se expresaron de la única manera que sabían. Se volvieron locos. Sal de mi camino. Arribel, siempre compuesta, finalmente lo perdió. No sabía qué tipo de emoción o impulso estaba sintiendo, pero ya no le importaba. Sus manos temblaban de agitación, y era casi imposible calmarse. Su hoja de aleta de tiburón cambió de objetivo desde uno de los 4 pilares de la dimensión hacia la zona de batalla en el cielo. Sabía que el sacrificio era inevitable en la guerra, pero en este caso, se negó a tolerarlo si eso significaba sacrificar al único Bastolorde que alguna vez respetó. Apaxi, Milarrose y Sunsan siguieron justo detrás. En todas partes, escenas similares estaban ocurriendo. Nell se arrastró de nuevo sobre sus pies a pesar de que Orlimeinou le advirtió que no se fuera en su condición. Grimhow chasqueó la lengua mientras cambiaba de prioridad. Incluso la oscuridad oscura de la energía espiritual de Baragan parpadeó débilmente antes de expandirse rápidamente en tamaño para rodear a Shinsuke y poner fin a esta farsa de un juego. El resto no era mejor, pero sus intenciones unilaterales solo facilitaban que los Shinigami interceptaran y montaran una defensiva. Dragones de hielo y nieve se elevaron por el aire, seguidos por cientos de hechizos Kido defensivos y restrictivos. Solo Ulquiorra miraba fijamente en una dirección particular. Las tensiones estaban aumentando, y a pesar del caos del campo de batalla, Shinji Hirako sintió que no podía concentrarse en nada más que en la espada que había apuñalado al líder de los Hoyous frente a él. Kizuke había colocado a este enemigo en particular con una importancia aún mayor que Aizen. No habría derrota a Aizen si este enemigo no fuera tratado neutralizado primero. Shinji era el líder de un grupo conocido como los Visored, exmiembros de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte que se habían visto obligados a renunciar debido a la vaciación de Aizen. Shinji Hirako era el ex capitán del Escuadrón 5, y junto a él estaban sus compañeros ex capitanes, Lobaikawa y Kensei Muguruma. Shinji parpadeó y respiró hondo. Después de presenciar el tipo de poder y capacidad que poseía el Basto de Blanco, realmente había pensado que Kizuke los estaba enviando a la muerte. Sin embargo, parecería que de alguna manera habían salido vivos y bien. Un poco de suerte debe haber estado involucrado. En el último momento antes de que Shinji y sus camaradas atacaran, Shinji estaba seguro de que habían sido notados. Aún así, gracias a Dios que él, Lobby y Kensei habían sido lo suficientemente rápidos. Escucha aquí y escucha bien. Solo puedo brindarles a todos una sola oportunidad. El fracaso significa que no podremos atraparlo con la guardia baja de nuevo. Shinji todavía podía imaginar la distracción de Kizuke mientras explicaba una misión que significaba vida o muerte. Sin embargo, después de que Kizuke se ajustó el sombrero de cubo sobre la cabeza y entrecerró los ojos, fue solo entonces que Shinji sintió el verdadero peso de la tarea. El Basto de Wite es fuerte. Terriblemente tal que si esto fuera un videojuego, lo llamaría roto hasta el punto de que es injusto, pero me desvío. Desde el comienzo de su aparición, he comenzado mi propia investigación y recientemente he desarrollado un avance que quiero que todos prueben debido a la urgencia de la situación. Por supuesto, no puedo garantizar lo que te sucederá si esto falla. Entonces, mala suerte, todo lo mejor, rezaré por ti. Tus esfuerzos no serán en vano. Bastardo engreído. No era como si Shinji y los demás pudieran negarse de todos modos, pero las espadas que Kizuke había desarrollado eran bastante únicas.
Si la defensa natural de un arrancar, su piel de acero o hierro era tan fácil de evitar, entonces Shinji realmente no podía creerlo. Más aún que había atravesado las defensas de lo que probablemente era el arrancar con el hierro más fuerte presente en el campo de batalla. Las espadas eran simples en apariencia, pero oscilaban con una frecuencia distinta que irradiaba una especie de resplandor sublime que trabajaba para purificar las energías maléficas naturales de un hueco. En cada aparición del vasto de Wite, los datos muestran que ha habido cambios notables en la energía espiritual a su alrededor. Shinji podía recordar que Kisuke había levantado un solo dedo en su reflexión pasada. Más exactamente, algo dentro del propio vasto de Wite estaba causando estos cambios. Traté de rastrearlo hasta cualquier fuente conocida, pero no pude encontrar nada relacionado a menos que no estuviera buscando en el lugar correcto. Finalmente encontré una respuesta a medias. Una situación hipotética que incluso a mí me cuesta creer. Si estas espadas funcionan, entonces eso solo significa que finalmente estoy mirando en la dirección correcta. Kisuke no le explicó exactamente a Shinji qué hacían exactamente las espadas, pero eso estaba más allá del punto. Fue por el propio entendimiento de Shinji como capitán anterior de los 13 escuadrones de guardias de la corte, que pudo decir que en lugar de dañar al vasto de blanco, las espadas actuaron para sacar lo que ya estaba dentro. Esto quería decir que el resplandor que purificaba la energía hueca del vasto de blanco, provenía del propio vasto de blanco. ¿Qué demonios eres? Shinji murmuró en voz baja. Su cabello rubio en forma de cuenco fue levantado a la fuerza de la pura energía que se producía. El tipo de poder que estaba sintiendo en este momento no era nada cercano al mal, sino más bien, era un azul calmante similar a un calor suave en un día de primavera. Shirou no respondió. Era más como si estuviera hablando consigo mismo aturdido. Por otra parte, no importaba. La oportunidad había llegado. Directamente después de apuñalarlo con estas espadas, el vasto de Wite estará en su estado más vulnerable. No tendrás otra oportunidad. Shinji soltó el agarre que tenía en la espada que Kisuke había hecho y luego sacó rápidamente su propia hoja. Su zanpakuto estaba ubicado dentro de la vaina colgada de su cintura atada a su cinturón asegurando sus jeans negros. Kensei y Lop siguieron su ejemplo. Realmente funcionó, Lop estaba sudando, su frente cubierta de un brillo translúcido. Kisuke no siempre es el más confiable, pero realmente lo hace cuando importa. Kensei simplemente gruñó. Un hombre de acción en lugar de palabras. Shinji aflojó la corbata a rayas púrpuras alrededor de su camisa de vestir de color naranja. No había mucho tiempo y los Oyous, ahora a arrancar, habían entrado en un frenesí loco. La sed de sangre que Shinji podía sentir dirigida a su espalda no era cosa de risa. Era como si un tiburón fantasma ya estuviera mordiendo sus talones. Uno que era tan feroz que realmente no quería lidiar con eso. Sería peor que Iori en uno de sus cambios de humor. Afortunadamente, una barrera Kido formada a través de las manos de otro colega se manifestó para intervenir. Achigen Usoda, exteniente del cuerpo Kido de Seireitei. Huelga. Shinji dio la llamada. Como ex capitanes, Shinji, Kensei y Lop no desperdiciarían una oportunidad. Miraron una vez en dirección a Yamamoto y se endurecieron cuando Shinji dio la señal para que el resto de los Visored se dirigieran al campo de batalla. El enemigo de un enemigo era un amigo. No estaban luchando por el Seireitei que los había expulsado, sino por razones personales. Además, Izin había pedido su cooperación con respecto a Ichigo. Shinji bajó la cabeza mientras chasqueaba la lengua. El maldito mocoso Yori y los demás habían ido a interceptar a Ichigo con la esperanza de conseguir de alguna manera que Ichigo tomara el control de su hueco y, por lo tanto, formara una máscara. Mientras tanto, dependía de Shinji, Love, Kensei y Achigen lidiar con el vasto de Wite. Yamamoto les debía un favor, y ese favor era una revancha contra Aizen. En un instante, Shinji, Love y Kensei se atacaron. En retrospectiva, el vasto de Wite realmente era más un monstruo de lo que Kisuke lo hizo parecer. Las chispas chocaron en un resplandor de amarillo ardiente cuando las espadas se manifestaron para bloquear el ataque inicial. Se formaron a partir del éter, rayas de azul tomando forma y se forman primero a partir de una base alineada, y luego a la realidad. Todavía no. No caeré aquí, Shirou tenía una mano colocada sobre su rostro.
Sus cejas estaban fruncidas y pliegues cubrían su frente. Shinji notó que Shiro estaba visiblemente temblando. Lo que sea que esas espadas estuvieran haciendo, estaba trabajando para detener las capacidades de Shirou. El poder del basto de Wite recuerda en cierto modo al de un Kinki. Primero, reúne energía espiritual y la condensa en un bloque de construcción maleable al que luego le da forma, probablemente imbuyendo un tipo diferente de poder espiritual. Yo lo llamaría magia, pero podría ser algo único sobre este señor de los hoyos. En cualquier caso, todos los Kinki, y muy probablemente el propio basto de Wite, necesitan concentración para formar sus armas. Te aseguro que no podrá concentrarse con estas espadas apuñaladas en él. Mentiroso. Shinji, Kensei y Lop fueron obligados a retroceder por una ola de pura energía espiritual. Shinji gruñó, pero miró fijamente en observación. Lo que Shiro acababa de hacer, era quizás lo máximo que podía hacer en ese momento porque comenzó a caer en picado desde el aire. Atacar. Esta sería su única oportunidad de herir fatalmente al basto de Wite. Cualquiera podía verlo. Entre Shinji, Kensei, Love y Achigen era el más cercano. Achigen no se especializó en el tipo ofensivo Kido, pero eso no significaba que no conociera ninguno. Achigen era un hombre corpulento que vestía un traje verde de gran tamaño, pero siempre había sido confiable. Su brazo izquierdo apuntaba hacia adelante mientras mantenía simultáneamente la barrera Kido frente a él. Manos incapaces de tocar la oscuridad y manos incapaces de reflejar el cielo azul. Existía un camino que disfrutaba de la luz junto con el viento que encendía las brasas para arder. Sin dudarlo, sin duda, se dispersan brillante y limpiamente en el éter. Ado, el camino de la destrucción. Sententai. El canon brillante del cielo. 10 energías rosadas flotaban alrededor de la mano de Achigen antes de dispararse directamente en tándem con Shirou como su punto focal. Los hoyos comenzaron a aullar. Un profundo aullido cuyos sentimientos eran imposibles de descifrar para un Shinigami. Desesperación. Enojo. Pérdida. Dolor. Aullidos cuyos significados diferían todos juntos mezclados en uno. Y en medio de todos los aullidos, uno superó al resto, prolongado y dominante. Resonó, fuerte, claramente. Hablaba de una cola de soledad y soledad. En los años que uno pasó solo, finalmente encontrar la compañía de otro valía más que cualquier tesoro. Los lazos que una vez fueron compartidos, la confianza, la calidez de la presencia, todo se redujo a una sola motivación. Querer. Cumplimiento. Un deseo. Entonces, grita a la luna. Resurrección. Segunda etapa. Lobo llorando. Dar falsa alarma. Las palabras resonaron en todos los oídos del arrancar, provocando una mezcla de incredulidad y asombro. En el momento siguiente, el mundo tembló. En la ciudad distante oscurecida por edificios imponentes, el lobo aulló hacia el cielo bajo un vórtice de polvo levantado del suelo. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años había estado buscando? Se desanimó y luego perdió la esperanza. Hubo una vez un solo hueco con suficiente poder que recibió por sí solo una designación como el más grande de los grandes huecos. El primer vasto lorde de 1000 años antes. El chasquido de los tacones comenzó a resonar antes de que la boca de una pistola se manifestara a través del humo. Era una sola arma de fuego, lisa y parecida a un hueso, y sin embargo, verla hizo que Yamamoto abriera inmediatamente los ojos en reconocimiento. Si el basto de Wite había sobrevivido a la batalla de 1000 años antes, ¿qué le había pasado al otro? La respuesta estaba justo delante de la vista de Yamamoto. Achigen, Shinji, Kensei y Lop solo sintieron una ligera brisa antes de que apareciera una figura y atraparan sin problemas la forma de caída de Shirou justo cuando el ataque de Achigen aterrizó. Evans Cannon fue un hechizo hado de clase alta que resultó en una explosión devastadora, pero esa explosión nunca llegó. Los pétalos del canon simplemente se detuvieron en el aire, incapaces de detonar ni liberarse de la presión espiritual que los mantenía en su lugar. Mechones de cabello castaño sedoso soplaban en la suave brisa, un abrigo gris familiar forrado con piel plateada en las mangas y cuello que soplaba hacia atrás. El primer lanzamiento trajo 2 de vuelta a 1. La segunda versión devolvió el poder al origen. Bandas de energía espiritual parecida a un zarcillo flotaban a su alrededor como si un cargador de munición estuviera conectado a su arma.
A sus pies, la energía espiritual tomó la forma de lobos, que rápidamente se pararon a su lado. Coyote Gingerwood. Solo piezas remanentes del atuendo anterior de Stark se aferraban a su cuerpo, sus pantalones moteados de lágrimas y su camisa superior cortada en el ombligo. Arribel y los demás la miraron confundidos, ninguno la había visto antes. Sin embargo, la pieza distintiva que Lilinette siempre llevaba estaba visiblemente en la cabeza de Coyote, una parte de ella cubría el ojo derecho de Coyote. Un tirador. Coyote nunca fue un individuo hablador. Este aspecto de ella se había reflejado en Stark, que siempre estaba letárgico y generalmente no estaba interesado en nada más que dormir. Lilinette era el aspecto de sí misma que siempre había querido ser despreocupada, pero siempre estaba reprimida detrás de un exterior silencioso. Ambos juntos formaron Coyote. En cuyo caso, el hecho de que Stark y Lilinette atesoraran a sus seres queridos solo podría significar que Coyote atesoraba aún más a sus seres queridos. Ella ejerció más presión espiritual y disipó directamente los pétalos del canon del cielo. Oí, dime que no acabo de ver eso. Shinji rápidamente levantó la guardia mientras llamaba en verificación a Kensei y Lop cerca de él. Ado era el arte Shinigami de la destrucción. Disparado desde las manos de un maestro Kido, tenía la capacidad de infligir un daño real significativo a un enemigo. A veces, era incluso más letal que el poder del Zanpakuto de un Shinigami. El hecho de que Coyote literalmente se hubiera deshecho de ella como si fuera mera basura mostraba cuán monstruosa era. Abortar. Esto estaba mal. Kizuke no les había informado sobre nadie más con este nivel de poder. Por mucho que Shinji sintiera que la situación se estaba saliendo rápidamente de control, tampoco podía ordenar a la ligera la retirada. Al llamar a la retirada, expondría sus espaldas. A juzgar por el arma de Coyote, ella también era una luchadora de rango. El acto de huir puede muy bien beneficiar a Coyote en lugar de ayudarlos. La situación se puso tensa en un instante, pero con tanto cansancio como Shinji, Kensei, Love y Achigen estaban colocando en Coyote, ella ni siquiera los estaba mirando. Coyote tembló mientras miraba la forma de Shirou. La forma en que ella lo sostenía transmitía cuánta importancia le daba. El hecho de que todavía hubiera 3 espadas alojadas en su torso la preocupaba sin fin. Coyote era inteligente, era donde Stark obtenía sus estratagemas en el campo de batalla. Ella sabía que sacar las espadas de Shirou en este momento puede, de hecho, herirlo más de lo que ya estaba debido al exceso de sangrado. En cuyo caso, solo podía abrir y cerrar las manos en su agitación. Shirou apenas estaba consciente y no sabía cómo sostenerlo adecuadamente. Por lo menos, podía decir que aunque las espadas habían perforado sus defensas, las heridas no eran fatales. Sus labios temblaron, la única señal de la tormenta que se estaba gestando dentro de ella. Un barril de pólvora a punto de explotar. Estoy de vuelta. Las palabras que quería decir. Las palabras que quería escuchar. Bienvenido de nuevo. Estaban tan cerca pero tan lejos. Ella lo abrazó sin hablar antes de parpadear en un instante a un lugar seguro. Un lugar en el borde de la zona de batalla y donde nadie más podía llegar. Ella no los dejaría. Ella lo bajó suavemente, y luego, enderezó su espalda y reapareció por Achigen, Shinji, Kensei y Lord. Familia. Lastimaron a su familia. Coyote nunca había sido expresiva, pero tal vez su silencio reticente era aún más aterrador. Una capa de escarcha parecía cubrir sus rasgos porque ahora eran completamente insensibles. La tierna expresión que una vez había estado en su rostro mientras llevaba a Shirou en sus brazos había desaparecido. Sus labios estaban adelgazados. Sus ojos no parpadeaban. Fue una furia fría. Del tipo que se filtraba en los huesos. A lo lejos, Baragan de repente comenzó a reír. Él también había sido un hueco que había existido hace un milenio en el tiempo anterior a Hueco Mundo. En aquel entonces, los Hoyous estaban realmente en el extremo perdedor del mundo espiritual, sin embargo, eso no significaba que fueran débiles. De hecho, los sobrevivientes de ese periodo de tiempo solo podrían haber sido los huecos más fuertes que resistieron el ataque de Shinigami y Kinki por igual. En el turbulento periodo de tiempo de 1000 años pasados, solo 2 Hoyous habían sido reconocidos como Vasto Lorde, el más alto de los grandes huecos.
El vasto de Wite que había creado Hueco Mundo, y el otro vasto lorde que había eludido la búsqueda de Shinigami durante décadas. El lobo solitario de las montañas. Coyote Gingerbook. Coyote movió su mano hacia afuera, un dedo recortando la ranura de una funda y nivelando su arma hacia adelante en el mismo instante. En el mundo espiritual, las armas no se consideraban nada parecido a las armas más fuertes. En la perspectiva de un Shinigami, eran predecibles. Con solo juzgar la trayectoria de una bala y luego moverse rápidamente de antemano, era posible evadir todos los disparos. En cuyo caso, las armas se volvieron obsoletas en comparación con Zanpakuto, que dependía completamente de la habilidad del usuario. Sin embargo, Coyote era diferente. El hecho de que fuera sorprendentemente difícil golpear un objetivo en movimiento con una pistola, no significaba que fuera menos letal. Las armas eran imprecisas, incapaces de competir con la espada de un Shinigami. ¿Quién decidió eso? La energía espiritual comenzó a acumularse en la punta del hocico de su arma en segundos. No hubo tiempo para reaccionar. El momento que Coyote señaló fue el momento en que disparó, y fue instantáneo como una representación directa de su furia mordaz. Coyote era diferente de la mayoría. Directamente desde el principio ella ya tenía el poder y los medios para aniquilar todo lo que tenía delante. Sin embargo, fue debido a este poder que siempre terminó sola. Subconscientemente, ella había sido constantemente consciente de ello, limitando su producción a un mínimo de lo que se requería. En este momento, no había nada que la detuviera. ¿Qué razón tenía para usar un arma si simplemente podía disparar un cero de su mano? La respuesta fue terriblemente simple. Su energía era demasiado abundante. Necesitaba un medio para enfocarlo todo. Si un solo cero de vasto lorde era suficiente para nivelar una montaña entera, entonces el suyo era similar a varios cientos de ellos disparados a la vez. Ella sola era la encarnación de lo que realmente se entendía como una explosión fatal. Reúnanse. Las palabras resonaron en su mente mientras su energía espiritual la inundaba. Una ola de luz azul pulsante envolvió el área. Una vez, dos veces, anillos de energía que abarcaban la totalidad de la dimensión literalmente se congregaron en la punta de la boca de su arma. Condensar. Una estática aguda viajó rápidamente hacia afuera. Muchos morirían. Muchos murieron. El suyo era un poder que estaba más allá de la razón para un hueco nacido en el mundo humano, pero no importaba. Sus ojos se volvieron agudos de venganza mientras se enfocaba en Achigen. Esto no fue juicio, esto fue retribución. Su primer objetivo fue verificado. Muerde 1. Luchas contra todos. Ella era completamente insensible. A diferencia de antes, Coyote no era solo una vasto lorde normal, sino que había pasado por el mismo proceso de convertirse en una arrancar. Ahora era una mezcla del poder de un Oyou y el de un Shinigami y el potencial encontrado dentro de esa combinación era inconmensurable. Un rastro de su sangre se mezcló con su ataque, volviendo completamente roja la energía espiritual reunida. Morir. Los ojos de Shinji se abrieron de inmediato. Achigen, ¡muévete! Coyote se burló. No habría escapatoria. Cero. El ataque fue masivo, las vibraciones derribaron los diversos edificios alrededor y obligaron tanto al aliado como el enemigo a distanciarse. Achigen formó barrera tras barrera frente a él a la luz de la comprensión de que ya no podía retirarse o correr. Sin embargo, ¿qué importaba eso? Una pelea entre seres espirituales era una lucha entre presión espiritual. Kido no fue la excepción. Bloquear. Imposible. Lo que sucedió fue que todo en el camino se consumió por completo. Mierda. Shinji corrió desesperadamente hacia adelante, pero no había nada que pudiera hacer. Achigen podía ver venir la muerte, pero a pesar de todo, no se rindió y hasta el final, continuó usando su Kido defensivo. Fue lo que le salvó la vida. Tu enemigo soy yo, intervino Yamamoto. Cortó directamente la fuente del cero de Coyote con una espada de fuego e interrumpió la conexión. Todavía era demasiado tarde. Achigen. Lop fue el primero en llegar a Achigen, pero el hombre ya se había desmayado por el agotamiento espiritual. Peor aún, los brazos de Achigen se habían ido. Lop volvió a mirar a Coyote con rabia solo para ponerse rígido. ¿Qué fue eso? Simplemente no había manera. Sus ojos tenían que haberle estado jugando una mala pasada.
Ese Shinji, Kensei, ¿estás viendo lo que estoy viendo en este momento? Nadie respondió. El propio Yamamoto era completamente solemne. Coyote acababa de disparar su ataque, pero allí ya formado en la boca de su arma, había otro cero de igual poder. No, de hecho, era aún más fuerte. A diferencia de antes, toda la atención de Coyote se había desplazado hacia Yamamoto desde el momento en que llegó Yamamoto. Si uno le preguntara a Coyote a quién odiaba más, solo podría ser el hombre frente a ella el que había arruinado todo en el pasado. Si no fuera por Yamamoto, entonces no habría tenido que experimentar esa sensación insoportable de ganar algo precioso y luego perderlo en el momento siguiente. Fue su culpa. Todo fue su culpa. La energía espiritual de Coyote se disparó una vez más. De ninguna manera, dijo Lop con incredulidad, retrocediendo apresuradamente después de llevarse a Achigen con él. Shinji y Kensei no tuvieron más remedio que seguir. Yamamoto comenzó a fruncir el ceño. Retrocedan, todos ustedes. Yamamoto sacó su espada. Este enemigo está en un nivel mucho más allá del tuyo. Yamamoto no esperó para ver si Shinji y los demás habían prestado atención a su orden. Coyote terminó de quedarse quieto. En un momento ella estaba allí, y en el siguiente, se había ido. Yamamoto sintió un cosquilleo en la parte posterior de su cuello, y por el temblor de su oreja, pudo escuchar el débil chasquido de un gatillo. Te odio. Te odio. Susurros débiles llevados por el viento. Coyote estaba sintiendo tal enojo que ya no podía detener el arrebato que salió de sus labios. Su desaparición fue seguida por un aumento de la presión espiritual. Coyote era mucho más fuerte de lo que había sido en el pasado. Yamamoto no tuvo más remedio que retirar las llamas que contenían a Aizen y los demás. No podía gastar más de su energía espiritual para sostener la contención. Con Yamamoto retirando su barrera de llamas, Aizen, Jin y Tousen fueron liberados. Shunsui, Soifon y los otros Shinigami palidecieron ante la vista, pero momentos después, una figura apareció para bloquear el camino de Aizen. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Y Sin Kurosaki apareció vistiendo las prendas de un Shinigami para sorpresa de Karen. Yamamoto gruñó en aprobación por el tiempo de Aizen. Después de todo, tenía que concentrarse. Levantó a Ryujin Haka con ambas manos. Él era el portador de la primera llama, el más fuerte de los Zanpakuto tipo fuego. El calor en el área comenzó a magnificar varios pliegues, haciendo que incluso los que estaban lejos se tensaran bajo la temperatura. Sin embargo, Yamamoto no tuvo más remedio que aumentar aún más la temperatura en respuesta a la propia energía espiritual de Coyote. Yamamoto habló en el aire. Si aumentas más tu presión espiritual, entonces arriesgarías la vida incluso de tus aliados. Coyote apareció en un instante, su arma chocó contra Ryujin Haka. Estaba inexpresiva, su semblante se convirtió en una mirada gélida. Ella se inclinó hacia adelante. Su poder se elevó aún más, sus labios se separaron para hablar en monótono. No. Cuidado. Ella siempre había sido diferente de Shirou. Sus prioridades eran totalmente unilaterales. Mientras su familia estuviera a salvo, nada más importaba. A la luz del peligro que Coyote representaba solo con su fuerza, casi todos habían perdido la noción de lo que le había sucedido a Shirou. De los huecos que deseaban ayudarlo, cada uno de ellos fue interceptado por un Shinigami de clase capitano de otra manera. Fue entonces cuando ocurrió un fenómeno particular. Kizuke tenía razón en que las espadas que había diseñado eran efectivas. Demasiado efectivo de hecho. Desde el principio, Shirou nunca había sido un hueco promedio. Todo en él era diferente por la única razón de que no se originaba exactamente en el mismo mundo que todos los demás. Shinigami, Kinki y Yoyous no existían en su mundo anterior. Sin embargo, existía un tipo de equivalente en lugar de todo lo demás. Espíritus heroicos. Los espíritus de los individuos más grandes de la humanidad que habían logrado hazañas o heroicidades que pasaron al mito, la leyenda o la historia misma. Cada espíritu heroico poseía una firma o energía única conocida como origen espiritual. En la vida del hombre conocido como Shiro Beniya, había logrado un logro que se creía imposible en la actualidad de su mundo.
se había convertido en un héroe, alguien calificado para unirse a las filas de los espíritus heroicos. Había sido conocido como el héroe sin nombre, una figura que vagaba por el mundo y sus zonas de guerra mientras ayudaba simultáneamente a todos los necesitados. Su muerte, aunque trágica, no fue el final para él. En un giro del destino, su alma había cruzado mundos y terminó en la jurisdicción espiritual del sistema del Rey del Alma. Él, que estaba destinado a convertirse en un espíritu heroico, se había convertido en un Oyou. Sin embargo, lo que lo convirtió en un espíritu heroico todavía estaba allí, aunque solo fuera encerrado. Las espadas que Kisuke había creado no fueron creadas a través de la energía espiritual estándar del mundo actual, sino a través de la energía espiritual única que Kisuke había podido cosechar del propio Shirou. La energía del propio origen espiritual de Shirou que Kisuke había confundido con algo completamente diferente. Esta era la razón por la que las espadas que Kisuke había hecho habían podido eludir las defensas de Shirou. Para empezar, no había defensa, ya que el poder originalmente le pertenecía. En este momento, ese poder estaba actuando para deshacer lo que Shirou había hecho en el pasado. Para crear inicialmente Hueco Mundo, lo que había necesitado hacer era distanciarse de su ser central. Tuvo que cerrar la fragua, hacerla estéril, vacía, y sin embargo, hacerlo era lo mismo que perder lo que lo hacía ser quien era. Pérdida de memoria. Falta de ambición. No se le permitió tener nada más porque arruinaría el equilibrio que había creado voluntariamente. En esencia, al convertirse en un hueco, era más como si hubiera sellado una parte de sí mismo. En este momento, ese sello se estaba desmoronando pieza por pieza. Badump. Badump. El latido de un corazón comenzó a resonar dentro de él. No era una sola alma, era un mundo. El fuego volvió al origen. Creencias perfeccionadas a través de la batalla que se manifiestan no a través de la mente, sino a través de la memoria del cuerpo. Las espadas de Kisuke actuaron como claves para revertir lo que una vez se había hecho. Un durmiente comenzaba a despertar. La energía comenzó a girar a su alrededor en arcos, creciendo en magnitud y liberando una energía indetectable que se extendió rápidamente por todo el campo de batalla. 1, 2, 10, rápidamente y sin problemas hizo contacto con todos. Todos los presentes eran similares en que todos eran almas. La resonancia siguió su ejemplo y lo que apareció ante la vista de todos fue un mundo de horribles llamas. No era del tipo que simplemente mataba con un calor intenso, sino uno cargado de una mancha pútrida. Fue una visión del principio. El lugar donde todo comenzó, y donde un solo niño caminaba penosamente hacia adelante rodeado por las manos de los muertos. La tragedia de la ciudad de Fuyuki. Lo siento por una actualización más corta. Tuve 2 exámenes parciales esta semana y uno más la próxima semana, lo que redujo mi tiempo de trabajo. No estoy seguro de cuántas personas pueden relacionarse, pero estudiar fue así. Sé lo que estoy haciendo. Tengo confianza. Empieza a hacer problemas de práctica y repasar series, o a la mierda esta mierda. No repasaron esto en clase. Gracias por leer. com/Parcasius. Próxima actualización. El mago entre los ninjas en un giro de último minuto de Atale of Duo. Capítulo 44. Espada y alma. Parte 7. ¿A qué era este lugar? El cielo era de un naranja intenso, brasas llevadas dentro de un viento acre y lleno de cenizas. Un denso humo impregnaba los alrededores, una niebla gris casi negra perforaba las grietas y hendiduras de los edificios desmoronados y se filtraba al aire libre. El alquitrán burbujeaba del pavimento calentado, moteado con agujeros moteados derivados de los escombros que caían de los edificios imponentes. La infraestructura de acero, manchada de negro y derretida constantemente resumaba un ruido chisporroteante y un olor acre. Parecía el infierno. No había un final a la vista. No importaba dónde se mirara, el mismo paisaje parecía extenderse por una eternidad. El reflejo de una pesadilla o tragedia arraigada no dentro de la mente, sino dentro del alma. Un origen, el principio de todo. Había llegado el momento del nacimiento. Cenizas a brasas. Desde chispas hasta llamas rugientes. Todo lo que se podía ver dentro de este paisaje desolado, era la muerte. Nadie se había dado cuenta de ello antes, pero rápidamente se hizo evidente.
enterrados entre los escombros, yaciendo muertos sobre las calles, o simplemente a la intemperie, los cuerpos yacían por todas partes. Su piel estaba quemada de negro, sus huesos no eran más que leña no apta para alimentar un fuego. El más mínimo toque o movimiento sería suficiente para reducirlos a un polvo calcáreo. En toda la ciudad cubierta por un infierno ardiente, ni una sola modo de compra persona a la vista estaba viva. Solo el zumbido constante del crepitar resonaba sin cesar en medio de sombras parpadeantes iluminadas por un resplandor feroz. Los cuerpos de los fallecidos, los cadáveres de amigos, seres queridos y familiares, todo parecía igual bajo el calor sofocante. Sus manos estaban todas mórbidamente sostenidas hacia una sola dirección, como si llamaran a un salvador que no hiciera más que pasar junto a ellos en su momento de necesidad. No había odio, ni malicia, dolor o envidia. Solo la indigencia de un sentimiento vacío. Cáscaras vacías sin deseo. Al ver la tragedia, tanto Shinigami como Oyo eran conscientes de que las almas de los muertos permanecerían en hordas, atadas por sus cadenas del alma a vagar por la tierra debido a lo repentino de sus muertes. Esto fue diferente. Almas lastimosas sin nada, ni siquiera el alma misma. ¿Qué tipo de llama era esta? El resplandor ardiente del fuego contaminado que ardía en todo el mundo se sentía paralizante en la desesperación que causaba. Para los Shinigami y Oyous presentes, la energía espiritual que podían sentir en toda la ciudad era espantosa en su cantidad y poder. Si uno tomara todos los males del mundo, los almacenara en un solo anfitrión y luego condenara a ese anfitrión a la condenación, ese nivel de odio no era algo que nadie pudiera manejar a la ligera. Este era el poder de un dios zoroástrico, Angra Mainyu, de otro universo. Un poder similar al del Rey Espíritu, pero infinitamente más oscuro y maléfico. Coyote solo consideró su entorno por un momento, y luego no pensó en nada más. De Oyous y Shinigami sin embargo eran diferentes. La dimensión que Kisuke había creado era finita. En cierto sentido, podían captar o sentir los límites del mundo que los rodeaba, que solo abarcaba el área de la ciudad de Karakura. En este caso, no importa cuán lejos se extendieran sus sentidos espirituales, no podían sentir un límite que indicara una dimensión cerrada. En términos de Kisuke y Aizen, este era un mundo entero desprovisto de las limitaciones de la reproducción tecnológica. ¿Cómo? No tenía sentido. No hubo advertencia previa, ni desencadenante discernible. El mundo de repente llegó a existir. En otro lugar, y en otro tiempo, había un poder conocido como magia verdadera. Milagros y hazañas más allá de la recreación. Yo soy, y así será. Forzar a la realidad las propias creencias e ideales y doblar el tejido del espacio para acomodarse. Esto no se consideraba una verdadera magia, pero era lo más cercano que cualquier cosa podría haber sido. Yo soy, el mundo. Una colina de espadas. Una existencia solitaria. Nunca doblarse, nunca romperse. Porque eso fue y sería todo lo que alguna vez fue y sería. Por lo tanto, manifieste la realidad interior de uno y hágala completa. Los dedos se crisparon en la distancia, una figura a punto de despertar. Su cuerpo era de acero. Su sangre de fuego. Recordar. Este fue el final y el comienzo. Un profundo zumbido resonó, 27 puntos de energía se hincharon rápidamente en poder mientras reunían la energía espiritual en el aire como un vacío. Eventualmente se alcanzaría un punto de ruptura y, sin embargo, hasta entonces, la lucha continuó. Coyote no había detenido su asalto a Yamamoto ni una sola vez. Este fue un rencor que abarcó más de 1000 años. Pateó hacia adelante, más allá de las violentas corrientes de fuego arrojadas por Ryujin Haka para chocar cabezas directamente con Yamamoto. El casco sobre su frente crujió en respuesta, pero su expresión permaneció sin cambios a pesar del relativo mareo. A menudo, cuanto más tranquila parecía una persona frente a la ira, más furiosa estaba en realidad. Uno podría llamar a Coyote suicida por atreverse a enfrentarse a Yamamoto en combate cuerpo a cuerpo cuando su especialidad dependía del alcance, pero hacía tiempo que ella había explicado todo. Sus músculos fueron enseñados, y sus sentidos intensificados en la preparación. Yamamoto era un maestro en combate, un monstruo de una generación de asesinos eruditos en nombre del orden. Habilidades cuerpo a cuerpo, Kido, esgrima, lo sabía todo. A pesar de chocar cabezas con Coyote, se mantuvo firme con una ligera mueca.
Tan imprudente como eras en ese entonces, Yamamoto inmediatamente cambió su agarre de su espada y estalló con una aguda energía espiritual. Esa fue la razón de tu caída. No, fue tu remordimiento. La luz en los ojos de Coyote ardía con algo feroz. Deja a un lado tu ira y mira dónde estás. Yamamoto puso fuerza en sus brazos y comenzó a empujar. Tus camaradas morirán si elevamos nuestra presión espiritual más alto. Fue irónico viniendo de Yamamoto, pero el tiempo cambia a todos. Ya no era tan despiadado como lo había sido en el pasado. El número de Shinigami que había entrenado y visto crecer hasta convertirse en hombres y mujeres fuertes hizo mucho para reducir su indiferencia hacia la justificación de los medios. Basta de esto. El aura de Yamamoto explotó hacia afuera. Coyote se quedó en silencio en respuesta, pero pronto, no solo su fuerza no disminuyó, sino que aumentó. Una risa vacía y carente de diversión comenzó a resonar más allá de los labios de Coyote. Fue suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral antes de que de repente se detuviera. Coyote estaba deslumbrante, la neutralidad de su expresión se rompió cuando las lágrimas lentamente comenzaron a brotar de sus ojos y gotear por sus mejillas, y sin embargo, se había estado riendo. Estaba roto, tenso, solo. Nunca había querido volver a estar sola. Eso era todo lo que había pedido y esperado después de conocer a Shirou. Estaba contenta de vivir su vida incluso escondida si tenía que hacerlo, mientras hubiera alguien esperándola. Un simple bienvenido de vuelta después de un día extenuante era suficiente. Ella asentía, se sentaba en una esquina y se relajaba bajo la luz de la luna con su familia a su lado. Ido. Todo desapareció. El viento comenzó a levantarse, un vendaval pulsando rápidamente hacia afuera con Coyote en el centro. La fuerza hizo que las llamas que ardían dentro del nuevo mundo parpadearan salvajemente. Todos y cada uno de los que fueron tocados por la llama, Shinigami o Yo por igual se quemaron hasta que no quedó nada. Su energía espiritual estalló sin cesar. Una antorcha radiante. El poder que había matado a Hoyos menores solo con presencia. Sin la apariencia de Shirou. Sin la intervención de Aizen. Solo había habido un Hoyo en el pináculo de la evolución. La presión espiritual era horrible y solo continuó hinchándose, agregándose en la forma de un lobo blanco aullando. El poder del primer Bastolorde. Grieta, rompe. Las fracturas visibles comenzaron a formarse sobre los fragmentos de hueco óseo que aún quedaban sobre la forma de Coyote. Una mano se acercó para presionarse sobre el lado izquierdo de su rostro, sus hombros temblaban. Y ahora, ella ya no lo haría. Después de años de soledad en las arenas de Hueco Mundo, revolcándose en la desesperación y el dolor, se había dado cuenta de la verdad que era más importante para ella. De hecho, se arrepintió de haber matado a los que estaban cerca de ella y de abandonar los huecos que dependían de ella en el paso de montaña de antaño. Estaba arrepentida y siempre había mantenido sus emociones reprimidas dentro de sí misma porque no tenía sentido vivir en el pasado. Sin embargo, la había llevado a la derrota cuando esas emociones reprimidas le causaron un momento de indecisión en la batalla. El único que alguna vez cuidó se había ido. El arrepentimiento y la indecisión que la atormentaban por sus acciones pasadas habían desaparecido, sofocados bajo el peso de la soledad. Ya no más. ¿Parar? Miró directamente a Yamamoto. Hacía tiempo que ya había llegado a un acuerdo consigo misma. Mientras tuviera una sola persona en la que pudiera confiar, eso era suficiente. Ese infierno, la soledad dentro de las arenas blancas de Hueco Mundo ya la había abrumado una vez antes. Había sido insoportable, y ahora cara a cara con la causa de todo, le dijo que se detuviera. La fuerza brotó en la mano sobre su rostro, y en una sola acción, el fragmento de hueso en forma de timón sobre su cabeza se desmoronó dentro de su agarre. El sonido era distinto como un vidrio roto, el aura aún más. De los Hoyos que habían acudido a Aizen en busca de ayuda, Stark y Lilinete ya estaban en la etapa en la que el poder de Logioku era inútil. Ya habían comenzado el proceso de desechar sus máscaras. Mi angustia, mi miseria, mi luto, nunca podrías entenderlo. Un aspecto de la muerte. Soledad. La máscara de un hueco era más que una mera decoración. Estaba directamente relacionado con su evolución. Cuanto más fuerte era un hueco, más humanoides se volvían. Como Bastolorde, Coyote apenas tenía fragmentos de su máscara todavía presentes en su cuerpo.
Ahora, sin embargo, todo se había ido. Su energía se hinchó, su cabello soplaba hacia atrás mientras su forma se balanceaba. El par de ojos rosados que miraban a Yamamoto nunca vacilaron. Su arma estaba levantada, el diseño similar a un elegante revólver. Anillos de energía espiritual pulsaron hacia el hocico y formaron una esfera iridiscente de color azul. La gran densidad de la misma denotaba las capacidades explosivas que contenía. Un disparo. Un ataque abrumador. Era cierto que era difícil apuntar un arma en medio de una pelea, pero llegó un punto en términos de armamento cuando la precisión ya no importaba. La explosión fatal del Gran Rey. A diferencia de los que Arribel y los demás habían disparado una vez, este cero solo empacó todo lo que Coyote pudo reunir en una sola ronda. Llamarlo arma sería quedarse corto. Era un maldito canon. El diámetro de la esfera en crecimiento solo continuó expandiéndose. Coyote nunca había respondido a las palabras de Yamamoto, pero sus acciones fueron suficientes. El suelo tembló, los huecos más débiles y Shinigami presionaron firmemente contra la tierra, visiblemente esforzándose por respirar. Corre. Eso no es Starco Lilinete. Es otra persona. Nel llamó a todos los demás huecos. Arribel, Apache y todos los demás señores Basto usaron su energía espiritual para mitigar la de Coyote para que los huecos pudieran retroceder temporalmente. Los Shinigami no eran diferentes. Y Sin se vio obligado a desconectarse de Aizen preocupado por Karin y el resto que luchaban por mantenerse erguidos. Peor aún, el fuego contaminado que ardía dentro de la ciudad en ruinas era peligroso si alguien entraba en contacto con él. La incapacidad para moverse causada por la presión espiritual de Coyote estaba resultando letal. No fue el final. Obligado a enfrentar el ataque de Coyote, la energía espiritual de Yamamoto se elevó en tándem. Aizen, por una vez en su vida, sintió que ya no tenía idea de lo que estaba pasando. Fue solo una cosa tras otra en esta batalla, y la raíz de todo vino de una sola variable. El Basto de blanco. Aizen aún no había compartido sus observaciones con otros, pero de alguna manera sabía que este plano de otro mundo estaba relacionado con Shirou. En cuyo caso, el poder de la realidad que podía sentir desde dentro de las llamas contaminadas era un poder que Shirou también poseía. Aizen y Kizuke estaban empezando inadvertidamente a tropezar con la suposición equivocada sobre qué tipo de existencia era Shirou. Por ahora, sin embargo, no importaba. Nos estamos retirando, Aizen dio una orden cortante. Él, Jin y Tousen se dirigieron a un lugar más seguro. Los huecos más débiles y Shinigami fueron rápidos de copiar. Shunsui y Baragan se miraron el uno al otro, antes de regresar a sus respectivos campamentos. Fuertes como eran Shunsui y Baragan, ni siquiera ellos se arriesgarían a quedar atrapados en el choque de poderes que tenían ante ellos. Una batalla de seres espirituales dependía no solo de la habilidad, sino de la energía espiritual. Las leyes de los juegos de Shunsui serían fundamentalmente negadas en el caso de un poder abrumador. Del mismo modo, Baragan no pudo pudrir la energía espiritual lo suficientemente rápido como para evitar daños. La confrontación entre Coyote y Yamamoto continuó. Ninguno de los dos podía siquiera comenzar a evaluar cuántos morirían después de este ataque, pero la expresión de Coyote fue la única que permaneció inmóvil. Ella estaba haciendo lo correcto. Por lo que ella sabía, el único que podía amenazar la vida de su familia nuevamente era el hombre antes que ella. Por lo tanto, matar. Tenía que matarlo. Su determinación estaba establecida. El dedo sobre el gatillo de su arma solo necesitaba tirar y su ataque se lanzaría. Sin embargo, fue en ese momento que ocurrió lo inesperado. El rostro que estaba desprovisto de emoción e impregnado de intenciones asesinas, de repente vaciló visiblemente. No, no puede ser. Los labios de Coyote temblaron, su mirada temblaba. La energía que había acumulado para usar en una sola instancia se desvaneció casi por completo como si nunca hubiera estado allí. Su tez estaba pálida y su aliento se enganchó en su garganta. Ella seguía sacudiendo la cabeza de un lado a otro con incredulidad antes de quedarse quieta y de repente desaparecer en una dirección completamente diferente. Yamamoto parpadeó confundido. Estaba en medio de la activación de su Bankai para contrarrestar el ataque de Coyote, pero de repente ya no tenía ninguna razón para hacerlo. Resopló un suspiro cansado y se tambaleó en su energía espiritual para salvar al Shinigami demasiado débil para soportarlo.
Yamamoto no podía decir lo que había sucedido. Si Coyote hubiera continuado su ataque, estaba seguro de que se habría visto obligado a una situación peligrosa. Además, parecía decidida a pelear con él momentos antes. ¿Qué había cambiado? La respuesta fue simple. Había visto una figura justo al borde de su visión. Era pequeño, apenas más alto que 3 pies y medio. Se lo habría perdido en cualquier otro momento, o no le habría importado, pero esto era diferente. El viento azotó su cabello y cuerpo mientras corría hacia la figura que caminaba cojeando a través de las llamas abiertas. No puede ser. Aterrizó en las puntas de sus pies, sus pasos resonaban en sus oídos mientras se acercaba al niño que tenía delante. Era un niño pequeño. Uno que ella nunca ignoraría. Stark. Miró al niño que caminaba apático frente a ella con preocupación, su voz temblorosa. No había forma de que ella pudiera haber disparado su ataque. Ella podía sentir su presencia. Estaba segura de que era él. No tenía sentido. Ella juró que lo había dejado en el borde del campo de batalla lejos del daño. No debería haber estado cerca de donde estaba ahora. Además, porque cambió su apariencia. Stark gritó con más fuerza. El niño no respondió y simplemente continuó caminando. Además, a ella no le gustaba la forma en que se veían sus ojos. No había vida allí. Nada que encontrar del hombre que llamó a su familia. Ella se acercó a él, agarrándolo en sus manos, pero aún así él no respondió. Un hoyo se formó en sus entrañas, su mente en blanco. ¿Qué estaba pasando aquí? Los demás pronto se dieron cuenta de su ubicación y llegaron antes de que pudiera llevar a Stark a un área más segura. Ella miró a todos con desconfianza, pero cedió cuando sus recuerdos de su tiempo como Stark y Lynette llegaron a su mente. Dejó que Arribel y los demás se acercaran a ella, pero se negó a permitir que cualquier Shinigami se acercara, y esto incluía a Aizen. Todos los presentes que habían luchado o estaban familiarizados con el basto de Wite, podían sentir que el niño en los brazos de Coyote era uno y el mismo. Retrocede. Coyote gruñó cuando Yamamoto llegó a la cabeza del Shinigami. Una mano sostuvo al niño alrededor de la cintura, y la otra mano presionó la cara del niño contra el hueco de su hombro. Los Vizards estaban demasiado ocupados manteniendo a Ichigo ocupado, por lo que solo ellos no estaban presentes en la escena. De todos los presentes, nadie sabía lo que estaba pasando, pero una cosa estaba clara. El basto de blanco no parecía estar en ningún estado para luchar. Yamamoto sintió que se le secaba la boca, el otro Shinigami detrás de él se preparaba. Esta oportunidad fue como un envío de Dios. Todos habían experimentado el poder del basto de Wite en persona. Ambos lo habían visto y lo habían sentido. Lo siento, pero no creo que podamos estar de acuerdo con eso. Shunsui fue quien habló. Había aparecido al lado de Yamamoto junto con Kyoraku y Unohana. Saraki Kenpachi tampoco estaba tan lejos, así como los otros capitanes. Coyote apretó los dientes, sus brazos protegiendo al niño en sus garras como una madre protegiendo a su cachorro. Dije que te mantuvieras alejado. No se parecía en nada a la mujer, cuyo poder podía abrumar a casi todos los presentes. En cambio, ella estaba frenética, no. Más que frenética, estaba asustada, todo su cuerpo temblaba. No quería volver a perder a su familia. Lo único que Coyote aún no había entendido o comprendido, era que esto ya no era el pasado. Había camaradas que estaban a su lado. Arribel, Nel, Sun-san, Baragan, el arrancar, el espada. Ya no estaba sola. Entonces, deja de hacer esa cara. Coyote se puso rígido cuando una pequeña mano tocó su mejilla. La expresión del niño todavía estaba en blanco, pero tal vez en algún lugar profundo dentro de él, una parte de Shiro había reaccionado. Incluso si el mundo actual no fuera más que un recuerdo y nada de lo que se hiciera en el interior cambiaría nada, algunas cosas todavía valían la pena protegerlas. Yo soy el hueso de mi espada. Ocultos en lo profundo de la distancia, los engranajes monolíticos comenzaron a girar gradualmente. Notar. Actualización de 2 partes. Tenía una cita dental que había programado hoy, así que solo pude terminar la primera mitad. La segunda mitad se estrenará el lunes. Nos vemos entonces.